Pues muy buenas noches, amigas y amigos del Archivo Histórico de la Ciudad de México. A nombre de la Secretaría de Cultura y del Gobierno de la Ciudad de México, del propio archivo, por supuesto, les damos la más cordial bienvenida a esta noche de museos de julio de 2021. En esta ocasión vamos a tener una noche de museos virtual y una presencial. Esta que ustedes están mirando, pues evidentemente es la noche de museos virtual, que bueno, pues hoy tenemos la gran fortuna de tener con nosotros a la doctora Claudia Amalia Agostoni Urencio, más conocida como Claudia Agostoni para los amigos. Y bueno, pues la doctora Agostoni es historiadora, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Obtuvo su doctorado en historia en el King's College University of London. Su trabajo de investigación se ha centrado en la historia social y cultural de la medicina y de la salud pública en México durante los siglos XIX y XX. En 2021 recibió una mención honorífica del Comité Mexicano de Ciencias Históricas por su artículo publicado en la revista Historia y Grafía, una revista muy prestigiosa, sobre salud pública y control social en la Ciudad de México a finales del siglo XIX. Actualmente es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en el área de Historia Moderna y Contemporánea de México e investigadora nacional nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado diversos libros y artículos especializados. Entre otros, su publicación más reciente es Médicos, Campañas y Vacunas: la viruela y la cultura de su prevención en México, 1870 a 1952, editado por la UNAM, y el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. También es coordinadora del libro Curar, Sanar y Educar: Salud, Enfermedad y Sociedad en México, siglos XIX y XX, y autora del artículo Médicos al servicio de los trabajadores en la Ciudad de México, 1930-1944. Esta noche nos honra con su presencia en esta noche de museos virtual para brindarnos la conferencia Tiempos y ritmos de las vacunas y de las prácticas de inmunización en México en los siglos XIX y XX. Un gran honor tener con nosotros a la doctora Claudia Agostoni y vamos a darle sin más la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bueno, muchísimas gracias por la invitación para participar con ustedes en esta noche de museos. Y bueno, voy a dar inicio a esta plática, a esta conversación sobre los tiempos y ritmos de las vacunas y de las prácticas de la inmunización en México durante los siglos XIX y XX. Es un tema fundamental, el que afortunadamente ha recibido bastante atención de parte de distintos historiadores, tanto en México como en otros países. Y bueno, es un tema crucial en vista de la situación y de la urgencia y de la importancia que en estos momentos tiene la aplicación, fabricación, distribución y certeza en torno a las vacunas contra la COVID-19. Entonces, bueno, voy a empezar. Gracias. Bueno, los tiempos y los ritmos de las vacunas y de las prácticas de vacunación han sido variables y son variables, divergentes e inconstantes, por lo que no es posible generalizar o establecer patrones inamovibles. Incluso en el exitoso y excepcional caso de la vacunación contra la viruela, la única enfermedad que ha sido erradicada, lo que prevaleció a lo largo de casi 2 siglos de historia fueron las variaciones y las divergencias.
vacunación en tiempos de epidemia y en momentos de calma, escasez o abundancia de vacunas, intensificación y debilitamiento de la práctica de la vacunación a nivel local, nacional y global, estrategias y procedimientos dispares para vacunar, aplicación de la vacuna por parte de un muy amplio y heterogéneo personal, métodos persuasivos, educativos o el uso de la fuerza para vacunar, campañas educativas e informativas para alentar la vacunación, debates, incertidumbre y desconfianza hacia las vacunas. Desde hace más de 6 meses hemos presenciado una amplia gama de estrategias, discursos, acciones y la fabricación en tiempo récord de diferentes vacunas para tratar de contener la propagación del virus SARS-CoV-2. Cotidianamente, las respuestas y las reacciones del público y de las autoridades oscilan entre la esperanza y la desconfianza. Presenciamos cambiantes programas, modalidades y estrategias para inmunizar. Y estos elementos no son nuevos. Estos elementos han formado parte de las historias de las vacunas y de la práctica de la inmunización desde que esta práctica comenzó a finales del siglo XVIII para contener los brotes de una enfermedad en particular, la viruela. La práctica de la vacunación contra la viruela inició a finales del siglo XVIII, gracias a los hallazgos que fueron dados a conocer por el médico rural inglés Edward Jenner. Sus hallazgos despertaron enorme interés, generaron una enorme esperanza también a nivel internacional, debido a que en ese momento, fines del XVIII, se abrió la posibilidad de contener los contagios de esa temida enfermedad. La vacunación contra esa enfermedad fue constante, o más bien prevaleció, a lo largo de los siglos XIX y XX. Y el 8 de mayo de 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró que finalmente esa enfermedad había sido erradicada, es decir, 0 casos. Y esto fue a nivel global. Se trató de la única enfermedad que ha sido erradicada precisamente gracias a la práctica de la vacunación. Ahora bien, es importante destacar que la fabricación, distribución y aplicación de la vacuna contra la viruela no fueron procesos homogéneos, uniformes y consensuados. Lo que sí prevaleció a lo largo de casi 2 siglos de historia fueron los debates y cuestionamientos científicos, médicos, políticos, económicos, sociales y culturales en diferentes países y regiones. Es decir, la práctica de la vacunación contra esa enfermedad, al igual que en el caso de la prevención de otras enfermedades evitables por vacunas, estuvo marcada por numerosos retos, problemas y debates científicos, políticos y tecnológicos. Además, en la aplicación de la vacuna participaron múltiples actores, tanto personal médico como personal ajeno a la práctica oficial de la medicina. Y estas y otras temáticas han sido motivo de crecientes y de importantes investigaciones históricas en diferentes países. Es decir, la larga historia de la vacunación contra esta enfermedad es compleja, diversa y heterogénea. Las metas de la inmunización y la práctica de vacunar fueron cambiando también a lo largo de los siglos XIX y XX. Por ejemplo, durante la mayor parte del siglo XIX, lo que prevaleció fue la meta del control de los contagios. Y en el siglo XX, la meta fue la de erradicar a esa y a muchas otras enfermedades. También la fabricación, traslado, conservación, aplicación y registro de las personas vacunadas fueron procesos que atravesaron por modificaciones y por numerosos problemas técnicos, logísticos y de personal. Retos también referentes a cómo persuadir, convencer y asegurar al público de que la vacuna contra
contra la viruela o contra otras enfermedades eran inocuas y eficaces. Trátese de la vacuna contra la difteria, la tuberculosis, la poliomielitis y ahora las vacunas contra la COVID-19. Y es dentro de este contexto justamente que en lo que sigue me interesa precisamente prestar atención a diferentes momentos, estrategias y actores que participaron en diferentes campañas de vacunación organizadas en México entre 1870 y 1950. Ahora, seleccioné ese periodo por dos motivos. Por una parte, a partir de la década de 1870, inició en México una amplia deliberación respecto a la obligatoriedad de la vacuna. Y fue también a partir de esa década cuando se determinó que era fundamental que el Consejo Superior de Salubridad, la máxima autoridad sanitaria de ese momento, se hiciera cargo y fuera responsable único de la vacuna y de la práctica de la vacunación. Y el momento de cierre de esta presentación será la década de 1950, y esto obedece a que fue en 1952 cuando la Secretaría de Salubridad y Asistencia dio a conocer que finalmente se había alcanzado la meta de la erradicación de la viruela epidémica en el país. Y es en el marco de estos años, esta temporalidad, que procuraré justamente subrayar y destacar algunas de las cambiantes campañas contra la viruela, la manera en la que diferentes actores participaron, las estrategias a las que se recurrió, estrategias, programas y metas cambiantes, que también podemos apreciar en el caso de otras campañas de vacunación, al igual que en estos momentos, ¿no?, en las campañas de vacunación contra la COVID-19. Bueno, inicio entonces. Al iniciar la década de 1870, la aplicación de la vacuna contra la viruela, o la también llamada vacuna jenneriana, o de brazo a brazo, contaba en México, al igual que en diferentes partes del mundo, con 7 décadas de historia. La vacuna contra la viruela, dada a conocer en 1796 por Edward Jenner, adquirió el carácter de una tecnología global a partir de 1798, cuando Jenner publicó los resultados de sus investigaciones con el variola virus, viruela vacuna o vacuna antivariolosa, en ese texto. Lo que Jenner propuso en ese momento fue un método alterno a la extendida práctica de la variolización. Es decir, lo que él propuso fue la aplicación del pus variólico cowpox o viruela de las vacas, un agente infeccioso muy similar al de la viruela humana, en el brazo o pierna de personas que nunca hubieran enfermado de viruela. Y si bien el procedimiento propuesto por Jenner podía causar dolor y malestar, también provocaba en los individuos vacunados una reacción atenuada de la viruela humana y, más importante aún, una posterior inmunidad a esa enfermedad. Además, a partir de la década de 1860, unos años después, las innovaciones y los avances en las ciencias médicas en general y en la bacteriología en particular posibilitaron el gradual conocimiento de la etiología de diferentes enfermedades, al igual que la fabricación y aplicación de otras vacunas para evitar el contagio de distintas enfermedades. Sin embargo, durante la mayor parte del siglo XIX e incluso durante las primeras décadas del siglo XX, la palabra vacuna fue para numerosas personas sinónimo de vacuna contra la viruela. A partir de la década de 1870, y sobre todo durante el largo gobierno de Porfirio Díaz, la vacunación contra la viruela pasó a ocupar un lugar central en la empresa sanitaria gubernamental. Y si bien la vacunación carecía de un sólido y uniforme marco legal e institucional, y si bien la vacunación no era obligatoria por ley, fue a partir de la década de 1870
cuando una sucesión de reglamentos procuraron reordenar la práctica de la vacunación, sobre todo en las ciudades principales y de manera notable en la Ciudad de México. Por ello, en 1872, por ejemplo, se determinó que únicamente el Consejo Superior de Salubridad tendría bajo su vigilancia la administración de la vacuna y la inspección sanitaria. También correspondería al Consejo Superior de Salubridad nombrar a los vacunadores, ¿sí? Los que tendrían que ser médicos, y estos tendrían que contar con la aprobación del gobierno de la Ciudad de México y con el de las prefecturas del Distrito Federal. Es importante mencionar que en los estados también había instituciones encargadas exclusivamente de aplicar la vacuna, las que se crearon a lo largo del siglo XIX. Así, por ejemplo, en Chihuahua contaba con una oficina general central de la vacuna, Puebla tenía oficinas de la vacuna y Yucatán contaba con la Dirección General de la Vacuna. Otros estados, en contraste, carecían de este género de instituciones, por lo que diferentes médicos asumieron en muchos casos la responsabilidad de hacerse cargo del servicio de vacuna, vacuna que se aplicaba sobre todo en momentos de emergencia epidémica. A partir de 1877, los esfuerzos para reorganizar y garantizar la constante y adecuada aplicación de la vacuna se intensificaron, sobre todo en la Ciudad de México. Se instalaron oficinas de vacuna en cada una de las 8 demarcaciones de policía en las que estaba organizada la capital, y en 1879 se promulgó el reglamento para la administración de la vacuna en el Distrito Federal, argumentándose que era fundamental la contención de epidemias de viruela para el bienestar colectivo y estableciéndose que las vacunaciones tendrían que tener lugar en todos los establecimientos públicos de la capital por parte de un miembro del Consejo Superior de Salubridad, por los médicos de las inspecciones de policía y que además los médicos vacunadores serían nombrados para tal efecto. También se estableció, por ejemplo, que las vacunaciones tendrían que tener lugar 2 veces por semana en lugares fijos, ¿sí? Y para informar al público cuándo y a qué lugar acudir para recibir la inmunización, se decidió colocar avisos vistosos en plazas, escuelas, mercados, en donde se incluía también la dirección y el horario del servicio. Además de la creciente reglamentación de la vacunación, es importante destacar que las labores de los médicos y del personal auxiliar de vacunación realizaban labores que rebasaban por mucho el aplicar la vacuna. Es decir, a este personal correspondía también valorar el estado de salud de los niños antes de vacunarlos, tomar nota de lo que hoy llamaríamos enfermedades preexistentes, ¿sí? Averiguar el estado de salud de los padres, ¿sí? Fijarse que la vacuna hubiese prendido, revisando los brazos de los niños, expedir certificados de vacunación y sobre todo llevar un registro de todas las personas vacunadas. Sumado a lo anterior, es importante destacar que fue en 1891 cuando también durante el Porfiriato se determinó que la vacunación pasaría a ser obligatoria por ley, ¿sí? Esto se consignó en el primer Código Sanitario de los Estados Unidos mexicanos, en el que se determinó que la vacuna era obligatoria y que todos los niños requerían ser vacunados durante los primeros meses de vida. Esto tuvo una aplicación en la Ciudad de México y en los territorios de Baja California y Tepic, y los demás estados tienen la libertad o no constitucional de aplicar o de determinar una ley similar o no hacerlo. Hacia 1900, la vacunación era relativamente sistemática en la Ciudad de México, en Tepic y Baja California, y también en las ciudades más importantes de estados como Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, en el Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos,
Nuevo León, Puebla, en Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, ¿sí? Sobre todo en las ciudades centrales. Pero en las ciudades menos importantes, al igual que en el mayoritario México rural, la vacunación prosiguió siendo una práctica esporádica y la que se intensificaba en momentos de emergencia epidémica. Un cambio importante en lo referente a los ritmos y tiempos de la aplicación de esta vacuna tuvo que ver o aconteció después de la fase más violenta de la Revolución Mexicana, es decir, a partir de 1920. ¿Sí? Y a partir de esa década correspondió al Departamento de Salubridad Pública extender o procurar extender la práctica de la vacunación a lo largo del país. Y esto obedeció a varios factores, ¿sí? Por una parte, no podemos olvidar que durante la fase armada de la Revolución Mexicana también se registraron varias epidemias de tifo, la pandemia de influenza, ¿sí? Y que la situación de insalubridad generalizada, ¿sí? La violencia, el hambre, debilitaron en extremo a la población nacional, ¿sí? Y además de esto, fue también en ese contexto de violencia revolucionaria cuando hubo varias manifestaciones de viruela epidémica en estados como Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, al igual que en la Ciudad de México. ¿Sí? Pero también es importante destacar que con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, la salud pública devino en uno de los principales ámbitos de deliberación y de acción estatal. Con estos antecedentes, se puede entender también que uno de los principales anhelos del Departamento de Salubridad Pública fue organizar un servicio de vacuna eficaz a nivel nacional, ¿sí? Instruir a médicos y enfermeras cómo aplicarla de manera adecuada y encontrar los medios para que el público tuviera un conocimiento puntual de los múltiples beneficios que recibiría al aceptar la vacuna, ¿sí? También se procuró ampliar las campañas y los programas de vacunación y para ello se determinó que solamente se podría usar una vacuna en particular, ¿sí? La vacuna elaborada con linfa vacunal de ternera, o la también llamada vacuna animal, la que se fabricó primero en el Instituto Bacteriológico Nacional y a partir de 1921 en el Instituto de Higiene. Este cambio en la fabricación de la vacuna fue muy importante, ya que su fabricación se hacía siguiéndose un estricto control bacteriológico y esto posibilitó también su producción masiva. Se le podía conservar en tubos y frascos sellados y distribuirla a lo largo del país, claro, siguiéndose numerosos cuidados, ¿sí? Pero esta suma de esfuerzos, esta suma de elementos posibilitaron la ampliación y extensión de la práctica de la vacunación contra esa enfermedad en particular a partir de la década de 1920. Y tal fue la confianza que la práctica de la vacunación suscitó, que en 1923, por ejemplo, se celebró la primera semana de salubridad en la ciudad, en esta ciudad, sí, y en ese contexto se conmemoró el primer día de la vacuna. Y durante ese día, las autoridades de salud se abocaron a informar al público cuáles eran las consecuencias de la niñez y de la población no vacunada, y se instalaron numerosas oficinas temporales de vacuna en jardines y en plazas, en Garibaldi, en la Ciudadela, en la Alameda, en mercados y calles, y también en los palacios municipales de San Ángel, Tlalpan y Iztapalapa. La vacuna también se ofrecía en las oficinas de vacuna permanentes que estaban en diferentes rumbos de la capital, siendo que al mediar la década de 1920 operaban las varias oficinas de vacuna
como la Oficina de Vacuna Fernando Malanco, la doctor Iglesias, doctor Jenner, doctor Balmis, ¿sí? Y también diferentes oficinas foráneas de vacunación. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de, bueno, incluso en los Baños Juárez se aplicaba la vacuna, y aquí hay una imagen de una propaganda de la época, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos, ahí, por ejemplo, en esta delegación sanitaria, se aplicaba la vacuna de 8 a 11, y en la de abajo, este es un centro de higiene infantil que también proporcionaba el servicio de vacuna en la década de 1920. Un cambio importante también en 1925 fue el reglamento impreso sobre la vacunación y revacunación de la viruela en México, en la que se reiteró que la obligatoriedad era incuestionable y que todo recién nacido, adulto y anciano requería ser vacunado. Únicamente las personas que contaran con un certificado de vacunación quedaban exentas, y también se determinó que los inmigrantes al entrar al país requerían ser vacunados en caso de no presentar un certificado de vacuna correspondiente. Además, también se trató de capacitar a un amplio personal para que aplicara y llevara un registro puntual de las personas vacunadas. Tanto la reglamentación y la obligatoriedad de la vacuna a nivel nacional como la fabricación masiva de este recurso preventivo fueron impulsos muy importantes que posibilitaron que los programas y las campañas de vacunación cobraran mayor fuerza, ¿sí? Ahora, en este momento, la meta central era la extinción de brotes epidémicos de esta enfermedad, ¿sí? Y para ello se integraron brigadas ambulantes de vacunación, las que en ocasiones se presentaban sorpresivamente en mercados, en las inmediaciones de las iglesias, en los barrios y en las colonias más pobres, procediendo a vacunar a toda persona que no comprobara estar inmunizada, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay una imagen de una de estas, hoy se llamarían células de vacunación móviles, ¿sí? Que recorrían y que justamente se sumaron a esta empresa de vacunación para tratar de contener brotes epidémicos, ¿sí? Como digo, en este momento la meta era la extinción de brotes epidémicos, ¿sí? Ahora, otro cambio importante tuvo lugar en la década de 1930, cuando la aplicación de la vacuna pasó a formar parte fundamental de las unidades sanitarias cooperativas rurales y de las primeras oficinas sanitarias rurales, es decir, de los servicios médicos rurales. A las campañas de vacunación en el México rural se sumaron los pasantes de la carrera de medicina, con lo que inició la prestación del servicio médico social en 1934. Y bueno, en el ámbito rural mexicano participaron múltiples actores aplicando la vacuna, ¿sí? Es decir, médicos rurales, pasantes de medicina realizando su servicio médico social, enfermeras sanitarias, enfermeras visitadoras, también participaron maestros rurales, ¿sí? Brigadas móviles de vacunación, centros de higiene rural, dispensarios y hospitales en cabeceras municipales. Es decir, se sumó un amplísimo personal que abrazó, además de sus labores, la de vacunar al mayor número posible de personas, ¿sí? En los 30, la meta a seguir continuó siendo la extinción de focos, ¿sí? Y para ello, numerosas brigadas de vacunación llegaron a regiones previamente no expuestas a la vacuna en los estados de Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas, a las que se les decía que la consigna que tenían era, y cito, la de acorralar a la viruela en sus más recónditos reductos o perseguir todo brote de viruela. Aquí hay, por ejemplo, un grupo de vacunadores en sus caballos,
en el estado de Michoacán, ¿sí? Ahora, para realizar estas labores, el personal vacunador requería saber cómo trasladar la vacuna, lo que implicaba conservarla en termos o en temperaturas controladas para que no perdiera su efectividad, o lo que hoy llamamos la cadena de frío, ¿sí? Tenían que saber cómo aplicar la vacuna y verificar su adecuada aplicación, ¿sí? También tenían que llegar a un registro de la población vacunada e informar a la población de manera clara, sencilla, directa, cómo se les aplicaría la vacuna y qué reacciones secundarias podrían experimentar después de recibir la vacuna. Por tanto, es decir, este amplio y heterogéneo personal requería también realizar una importante labor educativa y para ello recurrían a la palabra impresa, al radio, al teatro de títeres y también, más adelante, al cine. Pero bueno, aquí hay, por ejemplo, una imagen de un teatro de muñecos animados, en el que, bueno, se daban a conocer las ventajas, las virtudes y los beneficios de la vacuna contra la viruela en los ámbitos urbanos y rurales. Ahora, en 1943, al establecerse la Secretaría de Salud y de Asistencia, hubo un cambio importante referente a las estrategias y los métodos para aplicar la vacuna contra la viruela en México. Fue en esos momentos cuando inició la planeación de la campaña nacional contra la viruela, cuyo lema fue coordinación, uniformidad y generalización. El cambio de estrategia fue importante y aconteció, o uno de los motivos por los que hubo un cambio de estrategia, es que en 1942 y 43 se registró una epidemia de viruela que causó la muerte de por lo menos 8,000 personas en los estados centrales del país, los más poblados, y también debido a que la campaña contra esta enfermedad se erigió como una de las más apremiantes prioridades de la recién creada Secretaría. Y en este momento la estrategia cambió y se concentró en organizar dos tipos de campañas de vacunación: las campañas de fondo y las campañas de emergencia, abandonándose la meta de control de focos o extinción de focos y la vacunación no selectiva. Es decir, lo que se determinó fue organizar programas de vacunación selectivos y que tendrían que sustentarse sobre todo en las siguientes consideraciones. Y aquí están. Conocimiento preciso y puntual de las condiciones geográficas, climatológicas, políticas y sanitarias de cada entidad. Estudio de la enfermedad a través del conocimiento de la morbilidad y mortalidad, la tendencia, el índice endémico, la dispersión, ¿sí?, etcétera. La situación con respecto a la protección por encuestas locales, regionales y estatales. Programas de acción muy particular, capacitación de un personal y organización de medidas administrativas, etcétera. Aquí estamos viendo ya cómo la epidemiología está marcando de manera muy, muy clara la estructura y las estrategias a seguir a partir de la década de 1940. Ahora, esto implicó abandonar el método clásico y de larga historia de extinción de focos, al igual que las vacunaciones masivas y no selectivas, privilegiándose la organización de campañas sustentadas en un conocimiento preciso y puntual de las condiciones sanitarias, ecológicas, materiales y epidemiológicas de las diferentes regiones del país. Otra modificación muy importante fue que se determinó que solamente podría participar un personal previamente capacitado que dominara las técnicas de vacunación, la lectura de resultados y la adecuada y puntual elaboración de informes y estadísticas, ¿sí? Ahora, esto que estoy mencionando, ¿sí?, no fue constante y tampoco fue consistente a lo largo de la década de 1940. ¿No? Digamos, se requería de una infraestructura de personal
que no se tenía en esos momentos. Además, había muchos otros problemas de salud pública a lo largo del país, ¿no? Por una parte. Ahora, por otra parte, me parece muy importante destacar que las brigadas de vacunación se enfrentaron a múltiples problemáticas, ¿sí? A la pérdida de la vacuna por acarecerse de la cadena de frío para conservarla, a la negativa de la población para recibir la vacuna. También se enfrentaron a la violencia o a la huida, ¿no? Numerosas personas huían al saber que se aproximaban las brigadas de vacunación. Y también se enfrentaron a numerosos problemas para trasladarse a numerosas regiones a lo largo del país, carentes de vías de comunicación o de muy complicado acceso. Otro problema, no menos importante, fue la diversidad lingüística y cultural del país, por lo que en numerosas ocasiones los vacunadores llegaban a regiones en donde no se hablaba español, ¿sí? Por lo que requerían contar con traductores o intermediarios, ¿no? Para que les ayudaran y auxiliaran en esta empresa, ¿no? Aquí hay un ejemplo de esto, del estado de Michoacán también. Es decir, de la mano del cambio de estrategias y en el cambio o de las innovaciones, la mejora de la fabricación de la vacuna, ¿sí? Los vacunadores se enfrentaron a numerosos retos que tuvieron que ir sorteando, eh, resolviendo, ¿sí? A medida que fueron pasando eh, los tiempos y los ritmos de los procesos de vacunación. Es decir, la historia no es lineal, la historia está llena de pasos adelante, de pasos hacia atrás, de innovaciones, ¿sí? Y de adecuaciones a las condiciones locales a las que se enfrentaban a lo largo del país. Fue en 1952 cuando las autoridades de salud declararon que la viruela epidémica había sido erradicada del país. Esto significó que no se habían registrado brotes epidémicos desde un año antes, ¿sí? No obstante, continuaron registrándose algunos casos de viruela y también se prosiguió vacunando contra esta enfermedad hasta 1980, ¿sí? Pero digamos, lo que he tratado yo de trazar en estos minutos es que la práctica de la vacunación contra la viruela, ¿sí? Que además atraviesa prácticamente 2 siglos de historia, ¿sí? Nos permite ver las variaciones, los cambios de estrategias, los diferentes métodos, ¿sí? Que formaron parte de esta empresa de la rehistoria y en la que participó un amplio, diverso y heterogéneo personal médico y no médico, ¿sí? También el educativo tuvo una importante participación, ¿sí? Es decir, esta larga historia de 2 siglos de vacunación contra la viruela, y yo solo me he ocupado de una pequeña parte, ¿sí? Podemos apreciar cambios, bases y las pautas, las estrategias y los procedimientos en los que también descansaron otros programas de inmunización después de la década de 1950, ¿sí? Es decir, el examen histórico de los diferentes tiempos y ritmos de las vacunas y de las prácticas de la inmunización tienen similitudes, claro que guardan muchas similitudes, ¿sí? Atraviesan temas, ¿sí? El tema de la resistencia, de la confianza, de la desconfianza, ¿sí? Hacia las vacunas, es decir, la fabricación, las innovaciones tecnológicas, el cómo movilizar de un lugar a otro una vacuna o unas vacunas, ¿sí? Son temas que atraviesan la historia de las vacunas y de la vacunación. Ahora bien, lo que es importante es tratar de destacar y de analizar las peculiaridades, las especificidades de cada uno de estos programas y campañas de vacunación. Por ejemplo, trátese de las campañas contra la tuberculosis,
la poliomielitis y bueno, claro, desde hace unos meses contra la COVID-19. Esto, bueno, será algo que tendremos que hacer más adelante, pero bueno, ahora he tratado de presentar una serie de elementos sobre los que podemos pensar estas historias, elementos compartidos, divergencias, y concluyo mostrándoles algunas imágenes adicionales. Bueno, aquí hay una celebración, ¿no? Es una procesión en el estado de Yucatán del día contra la vacuna, del día de la vacuna contra la viruela. Aquí, bueno, una vacuna, la misma. Brigadas móviles de vacunación durante la década del 30, sí. Bueno, esta cuestión de la muerte al vacunador, bueno, lo podemos ver también hoy en día, esta desconfianza, esta reticencia a recibir la vacuna. Una niña que sobrevivió a la viruela en Indiana, una enfermedad terrible. Y bueno, Edward Jenner, entre algunos pacientes recibiendo la vacuna, quienes comienzan a desarrollar rasgos de animales, ¿no? La desconfianza que acompañó a la vacuna desde el momento mismo en que ésta se dio a conocer a nivel global. Bueno, con eso termino. Muchísimas gracias y bueno, espero que les haya interesado. Bien, pues muchas gracias a la doctora Agostoni. Muchas gracias también a todas y todos ustedes por habernos seguido en esta transmisión. Les recordamos que el Archivo Histórico de la Ciudad de México está abierto a consulta desde el 22 de febrero de este año y bueno, pues estamos para servirles. Nuevamente, pues muchas gracias a la doctora y esperamos también que pronto podamos vernos realmente por aquí, por el archivo. Muchas gracias a todas y todos.